Muy buenos días a todos los que en este minuto se están conectando a este webinar organizado en conjunto por la Cámara de la Producción y del Comercio CPC BioBio y la consultora EY Chile. Les damos una cordial bienvenida al webcast denominado Jornada Laboral de 40 horas, una mirada legal y de cambio. En esta instancia vamos a analizar el contenido del proyecto de 40 horas, algunas consideraciones laborales frente a su eventual aprobación y cómo también elaborar una estrategia de cambio ante este nuevo escenario. Esta mañana queremos saludar a todos quienes se encuentran conectados y que pertenecen a las diversas empresas socias de la CPC BioBio y que se interesaron por esta conferencia. También saludamos a los expositores de esta jornada, Patricio Cristi, que es socio adjunto de People Advisory de EY, y también a Juan Pablo Castillo, gerente de People Advisory de EY. Y para iniciar este webcast, quiero dejar con ustedes al director de la CPC BioBio, Roger Sepúlveda, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Roger, por favor. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Les dejo en primer lugar el saludo de nuestro presidente, de Álvaro Nanías, quien me ha pedido participar de esta inauguración de este seminario sobre la jornada laboral de 40 horas. Para la Cámara de Producción y Comercio del BioBio, la multigremial regional, esta propuesta de rebajar de 45 a 40 horas la jornada laboral tiene un sustento que no puede ser otro que mejorar la productividad de los trabajadores en Chile. Desde 2010, desde el año del terremoto, ¿cierto? La productividad no ha mejorado en nada en nuestro país y como gremio hemos dicho innumerables oportunidades que nos parece lo más razonable poder poner un objetivo intermedio de baja de horas, por ejemplo, de 45 a 42 y medio, que de hecho es el promedio de la OCDE, ¿cierto? Con el grupo de países con quien nos comparamos regularmente. Y luego de eso, medir si la productividad efectivamente ha tenido una mejora o no y continuar progresivamente hacia las 40 horas. Si esto no es así, es mucho más complejo, digamos, el escenario. Y la base de esto es que Chile no puede perder competitividad. Somos un país que ha aspirado al desarrollo, ¿cierto? Y de alguna manera el hacernos un país más caro, ¿cierto? Y menos competitivo nos pone trampas en ese camino. Y el segundo efecto que nosotros en la CPC BioBio hemos detectado es que esto podría generar, ¿cierto?, más empleo informal del que existe hoy en día. Y la salud de las personas, por un lado, ¿cierto? Y también esto sucede que podría generar, ¿cierto?, una competencia desleal para cada una de las empresas formalizadas, como lo hemos estado viendo desde la pandemia. Así que con ese pequeño mensaje, ¿cierto? Y también, al igual que ustedes, a la espera de escuchar a los expertos, los dejo, ¿cierto?, con Stephanie, quien está conduciendo este panel. Gracias. Muchas gracias, Roger, por tus palabras, por tu saludo de parte de la Cámara de la Producción y el Comercio CPC BioBio. Bueno, y a continuación voy a dejar con ustedes a nuestro primer expositor, pero antes quisiera comentarles que durante la presentación pueden ir dejando sus preguntas, sus inquietudes en la sección de Q&A, las que van a ser respondidas por los expositores al finalizar cada una de las presentaciones. Así es que ahí pueden ustedes escribir, ¿no es cierto?, todas las consultas y dudas que les puedan surgir durante la presentación. Bueno, y como les comentaba, a continuación voy a dejar con ustedes a nuestro primer expositor, que es Juan Pablo Castillo, que nos va a entregar una mirada legal sobre este proyecto y posteriormente lo hará Patricio Cristi, quien se referirá a las estrategias que se podrían aplicar frente a este posible cambio. Juan Pablo, por favor, adelante. Hola, muy buen día a todos.
Muy buen viernes a todos. Muchas gracias por las presentaciones, Stephanie y Roger, un gusto estar con ustedes. Y un gusto también tratar este tema que es bastante interesante y que está en activa discusión, o sea, tanto legal como también desde la otra perspectiva que nosotros vamos a abarcar. Por mi parte, vamos a empezar con la mirada legal. Lo legal generalmente se asocia a lo denso, pero en este caso nosotros vamos a tratar que expliquemos el proyecto en términos generales y simples. Y lo que nosotros queremos hacer, al menos desde la perspectiva legal, es explicar, bueno, primero qué es el proyecto. ¿Qué es el proyecto? ¿De dónde viene? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha avanzado a lo largo de los años? Porque esta cuestión es de años. Y además, ¿qué está pasando hoy en día? ¿En qué está? ¿Cuál es la situación actual del proyecto de las 40 horas? Así que, en primer lugar, vamos a empezar con un poquitito de historia, es decir, el origen y cómo se ha desarrollado en el tiempo el proyecto de las 40 horas. Este proyecto en realidad es bastante antiguo, o sea, como ustedes pueden ver, se trata de un proyecto que se ingresó al Parlamento, específicamente a la Cámara de Diputados, en marzo del 2017, por la entonces diputada Camila Vallejo. Desde marzo del 2017 hasta octubre del 2019, esto fue discutido por estos 2 años, fue discutido en la Cámara de Diputados y fue aprobado un texto que fue distinto al original, como vamos a ver más adelante, pero se aprobó un texto. Como se aprobó un primer texto en la Cámara de Diputados, en noviembre del 2019 este proyecto pasó al Senado. Y aquí en este caso particular el Senado actúa como una cámara revisora. Es decir, el Senado va a tener que revisar todo lo que se discutió en la Cámara de Diputados y va a tener que aprobar, modificar, como también puede rechazar. Y en el caso que se modifique, el proyecto tendría que volver a la Cámara de Diputados para que pueda volver a ser aprobado y así hasta que esté listo para ser una ley. No obstante eso, el proyecto sigue en el Senado, está en discusión desde noviembre del 2019. Y aparentemente, desde el 2019 hasta el 2022, estuvo un poquito paralizado el proyecto. Estuvo en discusión, pero no hubo ningún avance significativo. Esto fue hasta agosto del 2022, mes en el cual el gobierno presentó una batería de indicaciones, entendiéndose indicaciones como incorporaciones de texto o modificaciones, al proyecto. Y lo que hizo esta presentación de indicaciones por parte del gobierno es reiniciar la discusión. Y la reiniciaron con todo. Porque además de reiniciar esa discusión, amplió un montón el contenido del proyecto, como nosotros vamos a ver. Junto con esta presentación de indicaciones, el gobierno pidió al Parlamento, en específico al Senado, de que se le dé suma urgencia a esta discusión. En términos simples, que se trate de una suma urgencia es darle prioridad a la discusión. Lo que hace el Ejecutivo al final es darle un plazo al Senado para que empiece a discutir estos temas. Y ese plazo, siendo una suma urgencia, es de 15 días. Por lo tanto, cada 15 días lo que ha hecho el presidente es siempre haciendo presente esta suma urgencia, de manera que la discusión se haga un poquitito más rápido. Junto con estas discusiones del gobierno, que se presentaron en agosto, se han incorporado también otras indicaciones, pero en este caso de la Comisión de Trabajo que está encargada de discutir este proyecto. Principalmente de parlamentarios que son miembros de esta convención, de esta comisión y que pertenecen a la oposición. Se trataría de los parlamentarios Cruzcoque, Galilea y Moreira. Ellos han presentado un par de indicaciones que vendrían a complementar y en muchos casos modificar lo que ya ha presentado el gobierno. Por lo tanto, ¿en qué estamos ahora luego de estos ya casi 5 años? Se sigue discutiendo a nivel del Senado, pero ya discutiendo no solamente una reducción del 45 al 40, como vamos a ver en la jornada máxima semanal, sino que también muchas otras materias que son complementarias a la jornada. Ahora el contenido, ya vimos de dónde surgió y cómo se ha desarrollado en el tiempo, pero sí es importante conocer qué contenía y qué se le ha ido agregando a este proyecto. Y es que el contenido original, que es de marzo del 2017,
tenía muy poco, o sea, se trataba de modificaciones a solo 2 artículos del Código del Trabajo. Era un proyecto que no superaba la media plana. Y lo que decía, o lo que se proponía en ese proyecto presentado por la entonces diputada Camila Vallejo, era reducir el máximo de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Eso es básicamente lo que le dio el nombre al proyecto, porque así se lo conoce hoy en día. Y además venía con una norma respecto a cuándo entraría en vigencia esta ley, y decía de que esta comenzaría a regir al inicio del año calendario siguiente a su publicación en el diario oficial, y que su implementación no podría, bajo ninguna circunstancia, representar una disminución en la remuneración de los trabajadores beneficiarios. Eso era el proyecto en marzo de 2017. De marzo del 2017 a noviembre del 2019 hubo discusión en la Cámara de Diputados y se aprobó el texto que aparece ahí. Como pueden ver, lo que se aprobó terminó siendo mucho más que lo que se propuso en un principio, y empezó a abarcar reglas que son complementarias a la reducción de la jornada, tocando incluso el famoso inciso segundo del artículo 22, que consagra a los trabajadores excluidos de la limitación de jornada. Y básicamente lo que se señalaba en ese texto que se aprobó en su momento por la Cámara de Diputados era que la circunstancia de estar excluido de la jornada debiese ser calificada por la Inspección del Trabajo. Eso era lo que en su momento se aprobó. Adicionalmente, se consideraba la posibilidad de que determinadas empresas, en situaciones especiales, como por ejemplo con sistemas de turno, jornadas especiales o con servicios por hora faena, tengan la posibilidad de que la jornada semanal se pueda promediar en periodos bimensuales o trimestrales. Y por último, como una norma transitoria del proyecto que se aprobó por la Cámara de Diputados en su momento, se hablaba de que esta iba a entrar en vigencia transcurridos 12 meses desde la publicación en el diario oficial. Pero aquí ya le agregaron un ingrediente que se ha mantenido a la fecha, que es la gradualidad, y eso fue por presión de varios sectores. El texto que se aprobó en la Cámara de Diputados venía con una gradualidad para empresas con un nivel de ingreso inferior a las 75.000 UF. Y además se mantuvo esta disposición de que la eventual implementación de este proyecto, si es que se aprueba, no podría representar nunca una disminución en la remuneración. Esto fue lo que se aprobó en 2019. ¿Qué sobrevivió de este texto que se aprobó en su momento por la Cámara de Diputados? Solo lo primero, es decir, el núcleo final, el objeto principal del proyecto, que era la reducción de jornadas laborales de 45 a 40 horas. Ahora, el que no haya sobrevivido el resto del texto no significa que no hubo voluntad política para regular sobre esos temas. De hecho, es lo contrario. Porque en agosto del 2022, lo que hizo el gobierno fue presentar una serie de indicaciones que modificaban esas materias y que además modifican muchas otras más. Como les comentábamos al principio, estas presentaciones, o estas indicaciones, perdón, que envió el gobierno al Senado, no solo reinició la discusión, sino que la amplió, y la amplió mucho. Son muchas las materias en realidad que se tocan con estas indicaciones. Las principales tienen que ver con jornadas, pero no solamente la jornada ordinaria, porque también hay una intención del gobierno al menos de promover lo que es la conciliación del trabajo de la familia, también la capacitación o al menos la atención especial respecto a las pequeñas empresas, en fin. Son muchas las materias que hoy en día empezaron a discutirse y que se están discutiendo a la fecha. Dentro de los pilares de estas nuevas indicaciones, para efecto de esta presentación, nosotros clasificamos 3. Una sería la reducción y ajuste a jornadas laborales, y aquí no hablamos solamente del inciso primero del artículo 22, que es el máximo de la jornada ordinaria, sino que también jornadas para categorías especiales de trabajadores, jornada parcial, etc. Por lo tanto, ¿se mantuvo la reducción de jornada ordinaria 45-40? Sí. Las indicaciones del gobierno lo mantienen. Ese era el núcleo justamente del proyecto. También se incorporan nuevas reglas referidas a la exclusión de límite de jornada. Y aquí básicamente
se mantiene la idea de que quienes van a estar principalmente excluidos de la jornada van a ser los gerentes, los administradores, los apoderados con poderes de administración. Y también en su momento en las indicaciones se habría agregado de que en estas circunstancias podría uno quedar excluido de jornada si es que para el empleador es imposible realizar un registro del control de asistencia. Ese era el enfoque que se le querían dar a las indicaciones al principio. Esto, como va a ver más adelante, ha ido cambiando. De hecho, se han incorporado algunas indicaciones de la Comisión de Trabajo del Senado. Por lo tanto, es un texto que hoy en día todavía no se sabe para dónde va, pero hay algunos puntos en común, como vamos a ver más adelante. También lo que se hizo fue reducir la jornada parcial de 30 a 27 horas. Al final lo que sucedió acá es una reducción proporcional, considerando la reducción que se había hecho a la jornada completa. Y como les comentábamos, también se reducen jornadas de categorías especiales de trabajadores. Por ejemplo, choferes y auxiliares del transporte colectivo interurbano, del transporte rural colectivo, tripulación a bordo de ferrocarriles. Todos aquellos trabajadores se proponía una reducción de 180 a 160 horas mensuales. Lo mismo pasa con los trabajadores de casa particular, se reducía de 45 a un 40 de jornada de horas semanales. Toca también a los trabajadores agrícolas, por reduciendo el promedio anual, la jornada diaria. Y lo mismo sucede con la gente de mar, e incluso se incorpora a los trabajadores independientes de plataformas digitales, que es una norma totalmente reciente, pero aún así se reduce. Y lo que se reduce respecto de ellos, en específico, es la cantidad de horas a considerar al momento de calcular el monto a pagar por hora, el honorario a pagar por hora. Antes eran 180 y ahora se propone que sean 160 horas mensuales. Y a todo esto, hablando de trabajadores independientes de plataformas digitales, también me gustaría hacer una apreciación respecto a los teletrabajadores. Y es que lo que hizo estas indicaciones es excluir del artículo 22, inciso segundo, que son los trabajadores excluidos de la jornada de trabajo. Lo que hizo el gobierno fue eliminar la referencia a los teletrabajadores. Porque antes, bueno, hoy en día el texto vigente, contempla a los trabajadores como un caso de aquellos que están excluidos de jornada, en circunstancias que la ley del teletrabajo, o sea, que se aprobó muy poco, establece que la regla general para los teletrabajadores es tener una jornada y que la exclusión se daría en las circunstancias específicas. Por lo tanto, aquí lo que hizo el gobierno con sus indicaciones es tratar de compatibilizar las normas, de armonizar, de manera que los teletrabajadores en principio debiesen estar sujetos a una jornada de trabajo, salvo que se encuentren las nuevas hipótesis de exclusión de jornada que tendría el artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo. Otra cosa que se realiza en esta materia, o que se propone en esta materia, es que la Dirección del Trabajo podría llegar a autorizar sistemas excepcionales con un promedio máximo de horas semanales que supere el límite del artículo 22. Es decir, que supere las 40 horas, si es que se aprueba. Pero ese tiempo adicional, o la suma de ese tiempo adicional, según lo que se propone en las indicaciones, no podría superar los 9 días anuales. Hay muchas otras indicaciones respecto a lo que es reducción y ajuste a jornadas laborales, pero en general esas son las principales en nuestra opinión, y hay otras que también se han incorporado no solo por el gobierno, sino también por la Comisión de Trabajo del Senado. Otra materia que se tornó un pilar fundamental de las indicaciones del gobierno fue aquellas normas que apuntan a la conciliación entre el trabajo y la familia. Y aquí, más que de modificaciones propiamente tales, aquí son figuras nuevas, son figuras legales completamente nuevas que se proponen. Por ejemplo, respecto a madres y padres trabajadores y personas que tengan su cuidado a menores de hasta 12 años, van a tener derecho a un inicio adaptable de jornada, que es básicamente un derecho a un horario flexible en cuanto al ingreso al trabajo. Y es que podrían atrasar o anticipar la hora de ingreso.
También para estas mismas personas, madres y padres, trabajadores y aquellos que tengan el cuidado de menores de hasta 12 años, se consagra la posibilidad de pactar feriados anuales adicionales, que son hasta 5 días al año, con la particularidad de que estos 5 días adicionales de feriado se tendrían que compensar con horas extra, y estas horas extra van a estar recargadas con el 50%, al igual que en la regla general. Otra propuesta en el ámbito de la conciliación de trabajo y familia es la posibilidad de pactar con las organizaciones sindicales de hasta 5 días semestrales de descanso de libre disposición. Y en este caso, al igual como en el caso del pacto de feriado anual adicional, lo que se propone es que esos días adicionales de descanso se compensen con horas extra que también se van a pagar con el recargo del 50%. Luego nosotros quisimos señalar la particularidad que viene en estas indicaciones respecto a normas transitorias referidas a la vigencia de la ley y el cómo se va a aplicar. Y es que desde el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados se mantuvo esta idea de la gradualidad. O sea, eso quedó para quedarse, llegó para quedarse. Y en cuanto a este tema, lo que se propone en las indicaciones del gobierno es que la modificación referida a la reducción de la jornada ordinaria va a ser gradual en el tiempo, en un periodo máximo de 5 años. Y es que, por ejemplo, el primer año la reducción va a ser a 44 horas. El tercer año la reducción va a ser a 42 horas. Y finalmente, en el quinto año de vigencia de la norma, ya llegaríamos a las 40 horas originalmente pretendidas por el proyecto. Todas otras materias, por regla general, ya comenzarían a regir un año después de publicar la ley. Aquí, si bien nosotros mencionamos algunos pilares que son la reducción de la jornada, la conciliación del trabajo de la familia y la vigencia de la gradualidad, hay que tener en cuenta que se incorporaron también normas adicionales, complementarias, que son muy relevantes y que incluso no modifican el Código del Trabajo, o sea, modifica la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo, incluso se toca la normativa aplicable al CENS. Es que, por ejemplo, lo que se propone en las indicaciones del proyecto es que, en materia de la Dirección del Trabajo, las empresas podrían acudir a la Dirección del Trabajo, lo que se llama una especie de fiscalización preventiva, que además es voluntaria, pedir a la Dirección del Trabajo que lo fiscalice de manera de prevenir o corregir eventuales infracciones. Y si se llegasen a identificar, se da un plazo, que son cerca de 5 días, para realizar las correcciones. Por lo tanto, eso es un cambio más bien al funcionamiento de la Dirección del Trabajo y que evidencia la extensión de las nuevas indicaciones que se han presentado, a lo que llegó este proyecto. Lo mismo, también se ha dado mucho énfasis a la participación de CENSE respecto a empresas, a pequeñas empresas, principalmente a las acciones de capacitación, de manera a poder ayudar a las empresas pequeñas o las empresas de menor tamaño, en estricto rigor, a que puedan cumplir de una manera debida con la normativa laboral. Entonces, ¿qué es importante rescatar de esta lámina? Es que las indicaciones del proyecto extendieron tremendamente el contenido del proyecto. Si bien se llama proyecto de las 40 horas, es súper importante que tengan en cuenta que este proyecto abarca muchas otras materias, que son complementarias, que son muchas otras. No se trata de leyes distintas, no están siguiendo tramitaciones distintas, es el mismo proyecto que, además de la reducción de 45 a 40 horas, contiene un montón de otras modificaciones y propuestas, figuras legales nuevas, etc. Bueno, esto está discutiéndose desde agosto a la fecha, de noviembre de 2022, y se han alcanzado algunos puntos en común. Se han alcanzado algunos puntos en común, tan así que miembros de oposición, parlamentarios de oposición que pertenecen a la Comisión de Trabajo del Senado, han reconocido de inmediato, o sea, una vez que se ingresaron las indicaciones,
de que están de acuerdo con al menos 10 de esas indicaciones. O sea, inmediatamente se han alcanzado algunos acuerdos al respecto. Y es que durante toda esta discusión, las indicaciones del gobierno, que son de las que hablamos recién, más algunas 9 indicaciones de la Comisión de Trabajo del Senado, se han fusionado, se han discutido y los frutos han sido algunos puntos en común, que son los que a modo referencial incluimos acá. El primer punto en común de manera evidente, y yo creo que llegó para quedarse, o sea, va a ir sí o sí de eventualmente aprobarse este proyecto, es la reducción de la jornada ordinaria, el máximo de la jornada ordinaria, que es de 45 a 40 horas. El motor principal básicamente de este proyecto. Pero también existen al parecer puntos en común respecto a los trabajadores que van a estar excluidos del límite de jornada. Y ya se entiende que al menos la alta gerencia van a estar dentro de esta hipótesis. Gerentes, administradores, trabajadores sin fiscalización superior inmediata y básicamente todos aquellos que no pueden tener esta fiscalización inmediata por la naturaleza de los servicios, como por ejemplo los agentes comisionistas, en realidad la fuerza de venta, etc. El texto respecto a este punto en común no se conoce todavía. De hecho, las indicaciones del gobierno son muy distintas a las indicaciones de la Comisión de Trabajo del Senado, tanto en contenido como extensión, pero sí se pueden rescatar, al menos como punto en común, que ese tipo de trabajadores van a estar excluidos del límite de jornada. También destaca, como los grandes acuerdos que se han alcanzado, esto en las últimas semanas, es la distribución del máximo semanal, y esto es súper importante. Y es que se acordó modificar el Código del Trabajo en aquella parte que se refiere a cómo podrías distribuir tú las horas semanales en la semana. Porque la norma actual establece que se puede distribuir en no menos de 5 ni en más de 6. Pero ahora lo que se propone es que se puede distribuir incluso en 4 días a la semana. Se estaría estableciendo un nuevo mínimo. Y esto daría luz verde a lo que nosotros conocemos con la jornada 4x3. Esto de verdad se ha logrado alcanzar de manera bastante inmediata, me atrevería a decir, y esto ha sido confirmado tanto por los mismos parlamentarios como por la prensa especializada. Otras materias, hora extra por días feriados, una nueva posibilidad que se está proponiendo de pactar que estas horas extraordinarias se compensen con días adicionales de feriado. Eso también se llegó a un acuerdo y al parecer ya hay un texto que va a sobrevivir hasta el final respecto a este tema. Y finalmente, bueno, algunas normas que se alcanzaron a acordar entre los parlamentarios, al menos de la Comisión de Trabajo del Senado, tienen que ver con la Dirección del Trabajo y del Censo. Lo que les comentaba, al parecer existe voluntad para que se mantenga esta idea de las fiscalizaciones preventivas voluntarias de la Dirección del Trabajo para promover el debido cumplimiento de las compañías de la norma. Y además se están inyectando recursos, se están promoviendo actividades de capacitación del CENSE para empresas de menor tamaño. ¿En qué estamos? Bueno, justamente acá. La discusión continúa en el Senado. Aún no hay texto definitivo respecto a esto. ¿Se han alcanzado puntos en común? Sí, pero hay muchas otras materias que aún están pendientes. Y como les comentábamos, aún existen diferencias bastante importantes respecto a algunas materias en cuanto a lo que propone el gobierno y lo que propone la Comisión de Trabajo del Senado. Pero es altamente probable que el presidente Boric siga haciendo presente la sumergencia, de manera que esto se discute de manera prioritaria y de manera rápida. Por lo tanto, evidentemente hay que hacerle un seguimiento continuo a esta materia para ver qué resulta. Y como les comentaba, esto podría llegar a aprobarse el Senado, pero de aprobarse va a tener que volver a la Cámara de Diputados, en cuyo caso se va a tener que aprobar de nuevo, y desde ahí ya podría seguir el camino natural de formación de una ley. Así que esto está en vivo, esto está pasando, lo están discutiendo, no hay texto, como les comentábamos, definitivo. Todo esto se ha confirmado, al menos estos puntos en común se ha confirmado por declaraciones de los mismos parlamentarios que están participando y por la prensa. Por lo tanto, no hay un texto
que podamos llegar a analizar letra a letra, porque de verdad todavía no hay nada definido. Y bueno, por lo mismo, considerando que el texto todavía no está listo y que va a ir mutando en el tiempo, vamos a dejar de lado un poquitito la perspectiva legal del proyecto y le voy a dar el pase a Patricio Quiste, socio adjunto de EY Chile, para que nos dé su perspectiva, no legal, sino ya desde la estrategia del cambio, que es una mirada bastante interesante que yo creo que hay que considerar. Adelante, Pato. Gracias, Juan Pablo. ¿Me escuchan bien? Ahí estoy dando el control. Perfecto. Ahí está. Oye, sí, me toca liderar dentro de EY los equipos de personas. Me dedico a la consultoría de personas hace 20 años. Y desde la mirada del cambio y desde la estrategia, de verdad la oportunidad que tenemos de aquí en adelante es un proceso fascinante, lleno de oportunidades. Hay varias maneras de mirarlo, pero yo creo que hay varias empresas. Me toca trabajar mucho y tengo el privilegio de trabajar en varias industrias, en el retail, en la minería, en los servicios financieros. Y de verdad hay varias empresas tomándose esto como una oportunidad de reconfigurar, una oportunidad de trabajar con las flexibilidades, de volver a construir cosas distintas con las personas de nuestras compañías. Y sobre todo empieza tratando de desafiar, y de desafiar siempre de lo positivo, yo quiero ser el primero en implementarlo. Hay varios procesos dando vueltas para ser los referentes regionales, los referentes de la industria en cómo lo vamos a implementar. Muchas empresas que están tratando de llevar esto al extremo también. Ayer me tocaba leer a Guadalupe Caballero, que es la gerente de recursos humanos de Unilever, diciendo, oye, yo quiero también, además de esto, estoy promoviendo el tener 5 semanas libres al año, cosa de ir dando más flexibilidad a los trabajadores y a los colaboradores que nos acompañan en estos procesos. En estos entornos, ¿no es cierto?, donde estamos entrando en un proceso de menos crecimiento, con economías apretadas, donde para el 2023 esperamos un proceso recesivo. Parecen desafiantes esto, pero en los argumentos sabemos de las estrategias de los costos, sabemos de las guerras por los mercados, somos especialistas en la eficiencia, pero entendemos que de aquí en adelante la gran conversación o el gran desafío va a estar en la competencia por el talento. Y yo creo que aquí esto tiene mucho que ver con cómo esto lo tomamos como una oportunidad. Seguro todos hemos escuchado, decía, desde 2017 nos decía Juan Pablo, está esto en el Congreso, pero las conversaciones vienen de hace harto rato más atrás. Los últimos 10 años por lo menos estamos en conversaciones sobre esto, y hay mucho de conversar, sobre todo desde la ironía, ¿no es cierto? No son 5 horas, son 5 años, haciendo alusión a que todo el tiempo que vamos a ganar esto nos generan mucho tiempo para nuestra vida y nuestra conciliación laboral familiar. Mucha ironía también en relación a, otra vez más, estamos en una discusión de empresarios y trabajadores, estamos dentro de los 10 países que menos producen, pero también está la mirada pero sí, también estamos dentro de los 10 países que más trabajan en la OCDE. Entonces, hay varios supuestos, sobre todo desde la ironía, ¿quién paga esta fiesta? Y muchas frases que seguro, sin duda, todos hemos escuchado y cada uno tiene su opinión personal al momento. O sea, también hay desventajas que salen rápido a la vista. Esto nos debiera ser menos productivo. Hay varios desafíos en relación a eso. Mira, no estamos tan seguros que vamos a ser menos productivos, sino que vamos a tener que inventar la forma de hacernos más productivos también. No es el momento dado, muchos argumentos, dados los procesos recesivos que vienen, ¿no es cierto?, dado lo contraído y duro del proceso de la economía que está. También hay muchos esperando cuándo es un buen momento. En cambio, y en estrategia nos hemos dado cuenta y hemos aprendido de nuestros errores que nunca hay un buen momento para implementar. Siempre es bueno adecuarse al momento en el que estamos, y a veces la oportunidad es mucho más relevante que el momento en el que estamos pasando. Por ahí decía Juan Pablo, uno de los argumentos básicos, esto es que no va a haber menos sueldo, pero también hay maneras de cómo esto nos puede impactar en el desarrollo, en los procesos, en los cambios laborales, cuando hacemos que esto de alguna u otra manera se regula. Y cómo esto le podría pegar al desempleo, ¿no es cierto?, en cómo nos cuidamos más y nos cubrimos más sin que le pegue al desempleo. Son como las desventajas más rápidas que salen. Pero por otro lado también salen muchas ventajas asociadas que se están conversando, que tiene que ver con la salud mental, en cómo el ser más flexibles y el tener
más tiempo para el ocio nos va a ayudar mucho a la salud mental, estoy muy de acuerdo con eso, cómo esto va a generar más compromiso y engagement o alineamiento entre el trabajador y su organización. Hay una encuesta por ahí también que habla hoy día, he preguntado a 2.000 profesionales chilenos de distintas industrias, y encuesta no hecha en Fantasilandia, algunos decían dónde hicieron esa encuesta, pero el 86% de los profesionales creen que hay más ventajas que desventajas en este proceso, y por lo general las empresas que nos están pidiendo apoyo en esto así lo están viendo, cómo enfrentamos esto como un proceso de ventaja, un proceso de oportunidad. ¿Cómo vamos a lograr mayor compatibilidad entre la vida laboral y familiar? Parece ser un gran desafío y una gran ventaja de las que más se trata. Independiente de la ironía, las desventajas y las ventajas, hay cosas que sí estamos de acuerdo todos, es que viene un proceso de cambio, y en esto hemos aprendido que las empresas que mejor se adaptan al cambio son las que sacan más partido de esto. También que esto es una oportunidad. Ahora, la oportunidad hay dos maneras de mirarla, y aquí es donde quiero centrar mi conversación, y es donde vamos a gastarnos los próximos 10 minutos que nos quedan. Depende de nosotros cómo queremos gestionar esta oportunidad. Y hay dos maneras muy válidas de mirar este proceso. Primero, desde las mitigaciones. Y desde las mitigaciones yo creo que en esto los empresarios, ¿no es cierto?, los innovadores, las pymes o las organizaciones en Chile en general tienen un magíster de cómo haberse ido adaptando a los procesos de mitigación. Y lo podemos hacer a través de la mirada de la eficiencia. Sin duda, el trabajar menos horas nos va a requerir ser más eficientes, y en eso vamos a tener que adaptar nuestros procesos, y en eso las organizaciones tenemos experiencia. También hay una manera de gestionar esto como una crisis, y es con cuchillo en los dientes, ¿no es cierto?, apretado, finito, cada vez más alineado a los objetivos, y me parece una manera también válida de mirarlo. Ahora, la que más me gusta es cómo miramos esto como un proceso de cambio tradicional. Aquí hay una oportunidad, y seguramente tendremos que volver a revisitar nuestra visión en común, nuestro sentido de urgencia, empezar a analizar a todos los stakeholders que van a pasar por este proceso, cómo somos capaces de anticiparnos a los impactos y detectar a cada uno cómo va a ser impactado, y sabemos que no todos van a ser impactados de la misma manera. Entonces, hay un proceso de cambio tradicional también, como cómo enfrentar este proceso. Un proceso de ajuste sin duda, nos hablaba Roger al principio, nuestra recomendación como CBC tiene que ver con esto, con vamos a la mitad o hagamos un proceso gradual. Yo creo que debemos haber aprendido, o sea, este proceso de pandemia nos enseñó que somos buenos para adaptarnos a los sentidos de urgencia, pero que también los procesos de ajuste, las gradualidades y las transiciones nos hacen mejor en el proceso, nos hacen más exitosos. Por lo tanto, yo creo que mirarlo como un proceso de ajuste también va a ser súper natural. Y sin duda nos vamos a tener que reorganizar. Nos vamos a tener que reorganizar en la estructura, nos vamos a tener que reorganizar en los roles, en nuestras dinámicas de trabajo, y esa va a ser una manera súper potente de empezar a mirar esto. Los costos, y aquí somos especialistas, sobre todo en las compañías, en las organizaciones más privadas, tienen que ver con cómo diseñamos una estrategia de costo nueva, cómo salimos a jugar al mercado, y ahí yo creo que vamos a tener gran experiencia en cómo hacer. Hay un desafío desde la contratación y la capacitación. Vamos a necesitar perfiles nuevos, vamos a necesitar competencias nuevas en los profesionales que van a pasar por este proceso, y yo creo que los procesos de formación y capacitación van a ser cada vez más regulares y cada vez más protagonistas de nuestras organizaciones. Hay una mirada también veamos esto como una oportunidad de revisar las relaciones empresariales con las relaciones sindicales. Esto no se trata solo de empresarios y sindicatos, se trata también de los stakeholders de la sociedad, ¿no es cierto?, de los reguladores, pero hay una manera nueva de poder enfrentarnos. Y también de cómo gestiono a mis stakeholders, y no estoy solamente hablando de mis accionistas, sino que todos sabemos que cada vez más la sociedad, el profesional y la familia son cada vez más parte de las relaciones que tratamos de gestionar o controlar las organizaciones, y esto es una buena manera para poder empezar a hacer una configuración de estos nuevos protagonistas de estos servicios que vamos a empezar a ofrecer. Sin duda, todo el mundo de las mitigaciones de los impactos va a estar basada en estados financieros y condiciones laborales. Ahí, en lo transaccional, en lo administrativo, se juega el partido. Y esto de ver este proceso como una oportunidad de mitigar con estas 10 variantes, a mí me parece una manera muy centrada, muy válida de mirar este proceso. Pero me gustaría invitarlo a la otra, a la que le quiero dedicar solo. Es una nueva oportunidad de repensar el negocio y su estrategia. Yo creo que esto nos va a dar la oportunidad de repensar nuestro negocio, repensar nuestra estrategia. Por lo general, las organizaciones en Chile, cuando se han visto desafiadas por nuevas oportunidades, ha sido un buen momento para renegociar.
perdón, para repensar nuestro negocio, nuestra estrategia, darle opción a estos nuevos desarrollos de carreras, sin duda que nuevas maneras de trabajar se van a dar. Y cuando hablo aquí en el punto 5 de nuevos modelos de gobierno, no tiene que ver con la relación necesariamente con nuestros accionistas, inversionistas o mandantes, sino que tiene que ver con cómo nos estructuramos, cómo tomamos decisiones, cómo gestionamos nuestros riesgos, cómo nos volvemos a juntar, cómo van a cambiar nuestras dinámicas de trabajo. Cómo replanteamos las costumbres de la organización. Acá hay mucho de conductas, y no puedo dejar de decirlo, la única manera de hacer estos cambios sostenibles tiene que ver con instalar nuevas conductas en las compañías. Conductas individuales y conductas colectivas, prácticas y dinámicas de trabajo. Y sin duda esto puede ser un impulso que detone un proceso de transformación cultural al interior de las compañías, y las compañías y las organizaciones que se están tomando esto en serio están ahí, están en buscar esto como un proceso de transformación cultural. Era una excusa que estaban esperando y lo están tomando desde ahí. Va a haber sin duda otro espacio en el punto 8, les comento acá, de nuevos pactos entre las compañías, con los trabajadores, con los sindicatos, con la sociedad, con la familia, y esto nos debiera llevar en una mirada de largo plazo a que cada colaborador, cada trabajador logre una construcción de identidad más poderosa y compromiso con la organización en la que trabaja. Solo resumir, a mí esto es una muy buena excusa para volver a visitar nuestro propósito, el relato que tenemos como organización hacia nuestros stakeholders, hacia nuestros trabajadores, hacia nuestras compañías, hacia nuestra sociedad, hacia nuestras familias. Yo creo que esta es la manera que me gustaría reflejarlo. Yo creo que sin duda este proceso de cambio que se viene, no hay cómo hacerle el quite. Nos decía Juan Pablo, esto ya está jugado, pero si lo miramos como una oportunidad, yo creo que vamos a salir mucho más fortalecidos como organización y como profesionales, sin duda. Eso es tenemos un espacio ahora para contestar preguntas y respuestas. Le cedo el control ahí a Juan Pablo, a Stephanie, no sé quién va a liderar esa tanda. Pato, tú y Juan Pablo. Perfecto. De hecho, aquí ya tenemos acceso a las preguntas. Hay una bastante interesante que quizá no está muy ligada al proyecto en sí, pero sí algunas de las materias que se tocan dentro de lo que se pretende reformar. Y es que nos preguntan que no queda muy claro respecto al teletrabajo y la alternativa de exclusión del artículo 22. Es decir, nos preguntan cómo se puede entender que hay una fiscalización inmediata superior en circunstancias del teletrabajo. El asunto es que hoy en día, o al menos así también lo ha entendido la Dirección del Trabajo, tratando de teletrabajadores, esa supervisión sí es real, o sea, sí puede llegar a darse, y es que las tecnologías lo han permitido. Es tan así que la misma ley del teletrabajo consagra la posibilidad de que teletrabajadores por naturaleza de sus funciones pueden estar excluidos de ella, pero se presume que va a haber una supervisión o una fiscalización superior inmediata cuando, por ejemplo, el empleador ejerce una supervisión o un control funcional en la forma y en la oportunidad en que se ejercen las funciones. Y eso nosotros ya lo sabemos, se puede hacer incluso a través de medios digitales. Por lo tanto, sí es compatible hoy en día que una persona que está trabajando desde su casa prestando servicio pueda estar sujeto a una fiscalización superior inmediata. Y de estarlo, se podría presumir que está sujeto a una jornada de trabajo. Perfecto. ¿Ven más preguntas por ahí? Ahí están apareciendo preguntas nuevas. Alguien me pregunta por acá si hemos visto ya que hayan organizaciones que estén avanzando de manera anticipada en esto. Yo decía, mira, tenemos pedidas de distintas industrias de tratar de ser los referentes. Hay varios que se están anticipando a este proceso y no quieren esperar la ley. Entonces ven esto como un dato, ven esto como un hecho, y nos están pidiendo anticiparse. ¿Cómo pueden desafiar lo que está planteado? Y cómo son los primeros en la industria, cómo son los primeros en la región. Por temas de confidencialidad no puedo adelantar nombres de compañías que nos han pedido este apoyo, pero yo creo que en toda la industria hay un par de referentes que ya están hace rato un paso más adelante en esto, y también hay varias que están tratando de adelantarse. Yo creo que me gustaría quedar con la reflexión que
el mundo privado, el mundo empresarial, las organizaciones en general, están tomando esto como una buena oportunidad de volver a configurar y volver a trabajar en procesos de identidad y de pertenencia con sus profesionales. No tengo otra pregunta para mí aquí, Juan Pablo. No sé si tú estás viendo alguna otra pregunta por ahí. Sí. Por ahí apuntan a para cuándo podría estar lista el proyecto de ley. En realidad eso es incierto. Es incierto si hay claridad, o al menos lo que se ha informado por la prensa, es que el proyecto, o al menos la discusión del proyecto, va a salir de la Comisión de Trabajo y entraría a votación en sala, es decir, en el Senado en su integridad, en diciembre. Y como les comentábamos, una vez que se apruebe por el Senado va a tener que bajar a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, para ahí que también se inicie una discusión. Por lo tanto, si hay algo cierto es que es altamente probable que no sea en 2022. Esto ya sería para el año 2023. No hay certeza, al menos en cuanto a los meses, porque como les comentábamos, hay puntos en común, pero hay varias materias que aún siguen pendientes de discusión. Por lo tanto, lo que corresponde es seguir pendiente. También, como le adelantábamos, el Ejecutivo sigue haciendo presente la suma urgencia de esta discusión. Por lo tanto, va a ser una discusión acelerada, pero aún así no podríamos tener una fecha estimada de una eventual aprobación. Está acelerada, pero yo creo que próximo año quizás podríamos tener novedades más relevantes en cuanto a una proyección de una eventual aprobación de este proyecto. Perfecto. Por acá también alguien pregunta si hay alguna mirada más internacional o alguna buena práctica, cómo lo han tomado algunos otros países de la OCDE. La verdad que sí, estamos en un mundo global, a nosotros nos toca liderar equipos en Brasil, en Argentina, en Chile, y también tenemos oficinas en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Y hace poquitito se hizo un estudio con 500 líderes en Estados Unidos para ver cuáles eran los desafíos que tenían. Ellos van un par de pasos más adelante en relación a la flexibilidad del trabajo y a las horas de trabajo. Con culturas distintas, también con relaciones más maduras entre empresariado y trabajadores, pero básicamente los desafíos están puestos en tres partes, y tiene que ver muy tiznado con el proceso que pasamos en la pandemia, tiene que ver con cómo volvemos a esta presencialidad, a este modelo híbrido, pero con propósito. Más que estar devolviendo edificios y preocupados por quedarnos en nuestras casas, hay un verdadero sentido por vivenciar esta vuelta a las oficinas con propósito, en volver a construir las relaciones cara a cara entre sus profesionales, sobre todo desde el tema de la construcción de equipo, cómo le damos a nuestros trabajadores oficinas, pero con calidad, con servicios nuevos, cómo seguimos trabajando esto de la flexibilidad, buscando más oportunidades. Yo creo que hacia ahí están los desafíos que estamos viendo por afuera nosotros. Juan Pablo, ¿también tenía otra pregunta ahí? Vi tu mano arriba, ¿no? Sí, ahí apareció mi mano, pero no ninguna pregunta adicional. Perfecto, por acá no tengo ninguna otra. No sé si contesté en relación a los desafíos que estamos viendo desde países más desarrollados. Por acá tampoco, por mi lado. Creo que está bastante claro, lo claro dentro de lo posible, porque recuerden que esto es un proyecto, todavía se sigue discutiendo, van a haber muchos cuestionamientos a futuro, mucha letra chica se está discutiendo, por lo tanto hay que estar pendiente. Así es, bueno, Patricio, Juan Pablo, les queremos agradecer por estas presentaciones que al parecer fueron bastante claras, también por su respuesta a las consultas y a las dudas que se hicieron. Y bueno, de esta manera estamos finalizando esta conferencia empresarial organizada de manera conjunta por la CPC Bio Bio y la consultora EY. Les queremos agradecer a todos quienes se inscribieron y se conectaron. Esperamos que la información aquí obtenida les haya sido de mucha utilidad y nos estaremos encontrando en un próximo webcast y que tengan una muy buena jornada de viernes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por el espacio. Buen fin de semana a todos. Buen viernes.